Entonces, recordamos, ¿no? Ecología de poblaciones. Podemos recordar que en la biosfera tenemos individuos, entre los seres vivos en el mundo, tenemos lo que llamamos individuos, y a un individuo como ser vivo se le cuenta desde el momento en que es una célula. Algo menos de una célula no se le considera un ser vivo como tal, sino parte de un ser vivo, ¿no? Luego, si juntamos varias células que tienen objetivos, bueno, funciones similares y con un objetivo en común, pueden llegar a formar seres vivos más complejos, como lo son los hongos, las plantas, los animales. Por cierto, ya vi algunas fotos de cómo van los hongos de su taller de hongos. Muchas felicidades, la verdad se ven muy bien. Espero que estén emocionados por los hongos, se ven muy bien, les digo. Y bueno, que esto vaya para más, ¿no? Bueno, entonces pueden formar, no sé, un tapir, un humano, hongos, bla, 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 ¿no? Y el conjunto de estos individuos de una misma especie, como lo decían, que están en un mismo espacio y tiempo, se les conoce como poblaciones. Cuando se juntan más de una población de diferentes especies y estas conviven y comparten los recursos, se les llama comunidades. Y cuando juntamos la parte viva, la parte biótica con la abiótica, es decir, el resto del ambiente, ya le conocemos como ecosistema. Y al juntar todos los ecosistemas, todos los biomas, pues formamos a la biosfera, ¿no? Bueno, ¿qué es la ecología de poblaciones entonces? La ecología de poblaciones es la rama de la ecología, una rama de la ecología, ¿sale? Que estudia la estructura y dinámica de las poblaciones, es decir, cómo están conformados y cómo las conforman, las características de estas y cómo funciona la población, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son los procesos que ocurren en esta población, ¿no? O en estas poblaciones. ¿Cómo se limita una población? Bueno, los individuos que forman una población son ecológicamente equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que presentan el mismo ciclo de vida. Que los organismos que están en un mismo estadio están involucrados en los mismos procesos. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la población de las mariposas monarca, ¿no? Si están en el estadio larvario de gusano, tienen los mismos procesos, es decir, llevan a cabo los mismos procesos, necesitan ellos comer, engordar y juntar la energía suficiente y materia para poder llevar a cabo su siguiente transformación, ¿no? Luego está la población, los de estadio que ya están en pupa, que son los que se están transformando de oruga a mariposa. Y ellos también están teniendo los mismos procesos, ¿no? Que es de transformación, ¿no? Luego están el estadio ya adulto, donde ya son las mariposas como tal, y ellos los procesos que están llevando a cabo son, por ejemplo, alimentarse y buscar pareja, ¿no? Y volar, ¿no? Emigrar. Y finalmente, pues están también el estadio de huevo, donde pues igual llevan a cabo los mismos procesos, que es desarrollarse desde la parte del embrión hasta poder eclosionar como una oruga pequeña, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los mismos procesos cuando están en un mismo estadio, de los organismos de aquella población. Y bueno, en el caso de las mariposas, todos presentan el mismo ciclo de vida, ¿no? Nacen como un huevo, se convierten en una oruga, después pasan a ser una pupa y luego ya salen como una mariposa y pone huevos y así sigue el ciclo, ¿no?
Las tasas de los procesos son básicamente las mismas en todos los individuos. Y existe un intercambio de información genética entre ellos, porque pues son de la misma especie. Entonces uno de los objetivos es poder continuar con la especie, ¿no? Entonces para continuar con la especie se necesitan pasar los genes de una generación a otra por medio de la reproducción, ¿no? Ok, un momentito, ya no veo nada. Okay. Bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? Les pido, chicas, que me respondan. Están bastante... Bueno, aunque esté escribiendo, por favor, para que pues podamos avanzar un poquito más. Bien, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, bien. Ah, no, aquí no es. Ok. Bueno, vamos a pasar a otra presentación antes de pasar a aspectos más técnicos de la ecología de poblaciones, que es esto de las propiedades emergentes, etcétera. Y vamos a pasar primero acá, ¿no? Y pues bueno, ya vimos la conceptualización de que es una población. Lo podemos tomar como también conjunto de organismos de la misma especie que coinciden en el tiempo y espacio y son potencialmente intercruzables, es decir, que pueden reproducirse entre ellos, ¿no? En teoría. Luego, ¿qué es una población biológica? Bien, lo podemos tomar como un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta conexión reproductiva y ecológica del grupo, ¿sale? Es decir, pues bueno, de la misma especie y hay cierta cohesión, cierto ímpetu para que haya una reproducción y una interacción ecológica entre ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es? Bueno, la cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos, la reproducción, y la cohesión ecológica es la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de poseer necesidades similares para la supervivencia y la reproducción, ¿no? Y pues bueno, es decir, como aquí, ¿no? Estas garzas necesitan de la misma alimentación, huir prácticamente de los mismos depredadores, buscar el mismo refugio, etcétera, ¿no? Y pues bueno, buscar pareja para poder continuar con la especie. Y bueno, vemos aquí poblaciones otra vez de diferentes especies. Aquí hay un guanaco, chitas, bueno, unos guanacos, unos chitas, unos cactus y algunos caracoles, ¿no? Y bueno, aquí podemos habla también de que una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Por ejemplo, el flamingo rojo africano tiene diferentes poblaciones. A ver, vamos a hacer un uso de Paint como siempre.
Bien. Imaginemos nuevamente. Bueno, no, vamos a buscar aquí. Bien, aquí tenemos la distribución del jaguar, ¿no? La especie como tal es pues todos los individuos de jaguar que existen en el planeta, ¿no? Tanto los que están aquí de manera natural en América, como los que se encuentran en los zoológicos. Ahora les pregunto, chicas, ¿es la misma población de jaguares la que se encuentra, a ver, vamos con el rojo, la que se encuentra aquí, que la que se encuentra aquí, que la que se encuentra aquí, que la que se encuentra acá, que la que se encuentra de este lado y la que se encuentra aquí? Ok, no es la misma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es la misma? Ok, tienen variaciones. ¿Cómo se dice? Físicas, ok. ¿Qué más? Pero, por ejemplo, las personas en su comunidad tienen diferentes tamaños y variaciones físicas, pues hay gente más alta, más bajita, más delgada, más gorda, más, no sé, de una tez más oscura, de una tez más clara, de cabello más grueso, de cabello más delgado, pero son la misma población, ¿no? ¿Qué los divide? ¿Qué los aísla de otros? ¿O por qué son diferentes las poblaciones de los diferentes pueblos? A ver, vamos a poner aquí esta.
Ok. Está bien, sí, tienen razón. Pues bueno, más que nada porque, como aquí lo dice la definición, o bueno, el concepto de población, porque no están compartiendo un mismo espacio, más que nada. Ujú. Si bien la población de aquí se puede cruzar con la de aquí, o sea, la de la península de México se puede cruzar con la del norte de México, con la de la selva del Amazonas, con las del sur de Brasil o las de Centroamérica, no comparten un tiempo y digo un espacio similar. Si hablamos de años, digamos esta es la distribución en bueno, sí nos va a servir este. Si hablamos de... Ahora hacemos... Ok. Si hablamos también de la distribución o las poblaciones que se encontraban originalmente, antes de que invadiéramos más, no es la misma población que se encontraba originalmente, que está en verde, que las poblaciones que se encuentran actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en el mismo tiempo determinados. Y si la interacción entre los individuos de una población crean cohesión reproductiva y ecológica, las que se encuentran, no, digamos, pongamos 1900, ¿no? Y en el 2022, bueno, 2023, pues no se pueden cruzar, ¿no? No pueden tener cohesión ecológica entre ellas. Digo, cohesión reproductiva, ¿no? Porque los que existieron en 1900 hace 100 años o 123 años, pues ya no existen. Entonces no puede haber cohesión reproductiva, ¿no? Y tampoco pueden, estar buscando el mismo recurso o el mismo, bueno, es recurso alimenticio o espacial precisamente porque los que existían en el 1900 ya no están y entonces ya no necesitan el espacio que están ocupando los jaguares, las poblaciones de jaguares en el 2023. Y ahora también hablamos del hábitat fragmentado, porque a pesar de que hay animales que sí pueden cambiar desde aquí o moverse desde este lugar hasta este lugar, hipotéticamente, no es muy fácil, ¿no? No es fácil que atraviesen una ciudad, por ejemplo, imaginemos que aquí hay una ciudad o está un desierto, etcétera. No es fácil que un jaguar por su propia cuenta vaya desde aquí hasta acá. Vamos a cambiar el color. Desde este punto hasta aquí para reproducirse con otro jaguar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es viable. No va a encontrar comida suficiente en este espacio posiblemente porque tal vez se tarde algunas semanas y pues ¿qué va a comer el jaguar si no hay qué? O qué va a beber. Y es más fácil para el jaguar pues mantenerse aquí y reproducirse, no sé, con algún individuo que esté más cerca, ¿no? O que no esté en un lugar o atravesando un lugar que le es más difícil por el cual atravesar, pasar, porque no es parte de su territorio, no es parte de su hábitat. ¿No? Ok. Bien.
Bien, jóvenes. Perfecto. ¿Dónde están? Aquí están. Bien. Un segundito. Bien. Entonces, por eso decimos que una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones, porque a pesar de que sean una misma especie y en teoría se puedan reproducir entre ellos, hay algunas barreras físicas o temporales que les impiden reproducirse y llevar a cabo las acciones ecológicas que las harían ser, que sí podrían llevar a cabo si fueran de una misma población. Bien, ahora, otro concepto importante en las poblaciones, en la ecología de poblaciones, es la variabilidad genética. ¿Qué es? Bueno, permite la evolución de las especies. Bueno, sí, exacto. Permite la evolución de las especies, ¿no? En cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce transmitiendo características particulares a su progenie. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, recordemos que, por ejemplo, de los... vamos a hacer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Imaginemos que estos 20 garabatos son un individuo cada uno, ¿no? Son un jaguar nacido, ¿no? De estos 20 jaguares recién nacidos, solamente estos 12 van a llegar a la edad reproductiva, ¿sale? Estos, lamentablemente, el resto, pues fallecieron, ¿no? Se murieron. No se lograron, por decirlo de algún modo, ¿no? No pudieron llegar a la edad reproductiva porque se los comieron, porque no fueron lo suficientemente fuertes, porque se perdieron, etc. O uno llegó a ser estéril, no sé. No pudieron sobrevivir. Bien, y de estos 12 que quedaron, como la canción de los perritos, ¿qué pasa? Pues nada más 6... solamente 6 se llegaron a reproducir en su primera temporada de reproducción, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos sí estaban en el mismo territorio, alcanzaron a estar en el mismo territorio. Un segundito. Okay. Bueno, estos 6 sí estuvieron, estos 6, perdón, se encontraban en esta parte de aquí y más precisamente en esta partecita de acá, ¿no? De Centroamérica. Y entonces sí tuvieron la posibilidad de poderse encontrar. Digamos, aquí hay un macho, otro macho, y aquí hay una hembra, otra hembra, otra hembra y otra hembra. Recordemos, los jaguares no son monógamos. Se reproducen una vez y ya. Bueno, se reproducen y ya se buscan otra pareja.
Entonces, estas 4 hembras sí llegaron a estar en celo en la época de reproducción y estos 2 machos tuvieron la oportunidad de poderse reproducir en ese momento. Entonces, estos fueron los que tuvieron la posibilidad de pasar su acervo genético a la siguiente generación. ¿Sale? Tal vez el otro año sí se reproduzcan ellos, tal vez o nada más se reproduzcan de 3 de los 6 que no pudieron el año pasado porque estos 3, no sé, murieron de hambre o los cazaron o se comieron una vaca y pues lo mataron, ¿no? Ok. Entonces, la carga genética que pasó a la siguiente generación, la variabilidad genética, es nada más la de estos 6 jaguares. ¿Por qué? Porque son los que sobrevivieron primero para tener la oportunidad de llegar a la edad adulta, luego son los que pudieron llegar a encontrar una pareja y luego estos son los únicos que pudieron ser aceptados, o estos machos pudieron ser aceptados por la hembra para poder reproducirse, ¿sale? Entonces, en cuanto a la variabilidad genética, esta es la que permite la evolución de las especies, como les decía, y en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce transmitiendo entonces estas características a su progenie, ¿sale? Por ejemplo, también tenemos esta pantera blanca, este jaguar, que sí es un jaguar de Sudamérica, y se reproduce con otro jaguar de Sudamérica, o se llega a reproducir, va a pasar la característica genética de que va a pesar hasta 100 kilos. Recordemos también que, al contrario de los pumas, los jaguares entre más al sur, más grandes. Los pumas entre más al norte, más grandes. Entonces, en Sudamérica, este jaguar que se reprodujo pasaría su característica de pesar hasta 100 kilos, ¿no? Y los jaguares en México, si se reproducen, si llegan esta fracción genética a reproducirse, entonces pasarían la característica de que pesen de unos 30 a unos 50 kilogramos, ¿sale? Bien, en cuanto a poblaciones y la evolución, tenemos que los individuos, hay una diferencia entre individuos y poblaciones, ¿no? Los individuos tienen un genotipo propio, mientras que la población cuenta con un acervo genético. ¿Quién le puede decir qué es un genotipo? De manera sencilla, con sus propias palabras. Exacto, es el gen de un individuo. Ajá, así es, los rasgos genéticos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con un fenotipo? Bueno, más bien, es lo mismo que un fenotipo. Bueno, ya. Y si no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?
A ver, el fenotipo son los rasgos físicos que se pueden observar o los comportamientos de un individuo. Así es. Perfecto. Ay, muy bien. Ok. Características o comportamientos del individuo. Así es. Lo que sí expresa, ¿no? Así es, jóvenes. Lo que sí expresa. Mientras que el genotipo es todo lo que viene en nuestra cadena de ADN. El fenotipo es nada más lo que expresa. Lo que contenemos, pero que sí expresamos. Y en lo del genotipo podemos expresarlo o no dependiendo de los genes dominantes y recesivos que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Los individuos tienen su propio genotipo, su propia información genética, sus rasgos genéticos, y las poblaciones, haciendo el conjunto de todos estos rasgos genéticos de la misma especie, de la misma población, hacen de esto un acervo genético, así como un acervo bibliográfico. Digamos que el genotipo es el libro del individuo, cada individuo tiene un libro, y si juntamos todos estos, hacemos una biblioteca, ¿no? Nuestro acervo genético, nuestro acervo bibliográfico. Bien, las frecuencias genéticas entonces se pueden modificar en cada población. Una de las causas de modificación es la selección natural, ¿no? Es decir, los que van a sobrevivir. Y después la selección sexual, que son los que sí llegan a reproducirse. Bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal o los objetivos de la ecología de poblaciones? Bueno, el primero sería conocer el estado actual de nacimientos, muertes, inmigraciones y migraciones para inferir el tamaño poblacional. ¿Por qué inferir? Bueno, en resumidas cuentas, y ahorita vamos a ver algunos de los problemas para poder saber una estimación exacta un número exacto de individuos en una población. Ahorita vamos a ver cuáles son los problemas, pero es inferir porque no siempre se va a poder saber el número exacto de individuos de una población. Es complicado. Si es una población doméstica que tenemos bajo nuestro control, pues obviamente sí va a ser fácil, ¿no? Es decir, vamos a saber que tenemos 3 borregos, 4 borregos, 5 vacas, 6, o 20 lechugas, o lo que sea, ¿no? Pero, o que en nuestra casa viven 6 personas, etcétera. O viven 2, o vive una, etcétera. Pero, cuando ya hablamos de especies silvestres que no están bajo nuestro control estricto, o incluso la población mundial, por ejemplo, la población, no sé, de una ciudad, población humana, perdón, de una ciudad o de un país, etcétera, no es tan fácil conocer con exactitud cuántos individuos hay porque hay muchos sesgos poblacionales, ¿no? Es decir, no es tan fácil encontrar a todos, por eso se tiene que inferir el tamaño, ¿no? Hacer una estimación. ¿Por qué? Porque a veces no vemos a todos o en lo que vamos contando los primeros 20 ya se murieron 4 y entonces van haciendo 5, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es inferir, porque no es tan fácil saber el número exacto. Luego, ¿qué fuerzas han moldeado los caracteres? También es saber qué fuerzas han moldeado los caracteres presentes, ¿no? Es decir, qué es lo que ha hecho que un segundito. ¿Por qué las poblaciones se reproducen, o la primera reproducción de estas poblaciones llega a ser a una edad o a otra? ¿O qué es lo que ha hecho que haya cierta cantidad con ciertas características de descendientes o los eventos reproductivos, ¿no? Perdón, no. Disculpen.
aquí habla de qué fuerzas han moldeado los caracteres presentes, es decir, qué es lo que ha hecho que nuestra población tenga de 20 individuos, tenga 10 hembras y 10 machos, y que de todos estos individuos, no sé, 5 sean crías, 10 sean individuos que estén en etapa reproductiva y otros 5 que ya estén en la senectud, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho que haya estas características en la población, ¿no? Y estas fuerzas son mayormente la edad a la que fue la primera reproducción de la población, de cada individuo, cuántos descendientes han habido, y además cuántos han podido lograr, cuántos eventos reproductivos ha habido, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, ¿para qué queremos conocer todo eso? Para poder más o menos predecir o estimar el futuro de la población que estemos estudiando. ¿Y para qué queremos saber el posible futuro de una población de alguna especie? ¿Por qué querríamos predecir el futuro de una población? ¿Ustedes para qué quisieran saber el futuro de una población? ¿Para qué quisieran conocerlo? A ver, Karina, a ver, Dalia, ¿por qué querrían ustedes predecir el futuro de una población? Sí, creo que no está Carmen, ¿no? Se fue. Sí. ¿Para qué lo necesitarían? ¿O para qué ocuparían predecir el futuro de una población? Ok, para entender las necesidades de la población. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más? Ok, conservarlas en caso de que estén en peligro. Así es. Lo que ustedes acaban de decir es básicamente para poder saber cómo manejar la población, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con esa población? Si queremos que la población crezca, pues saber qué necesidades tiene. Si queremos que la población disminuya por algún motivo, no sé, porque esté perjudicando a otra población de otra especie que necesitemos más, o porque está desequilibrando a otra, también es importante. Si esta población está en peligro de extinción o en riesgo, etcétera, pues también saber, ¿no? Qué tan viable es, etcétera. Esta ecología de poblaciones muchas veces se ha utilizado, obviamente, bueno, ya después como ecología de comunidades, pero sencillamente, de manera sencilla como ecología de poblaciones, se ha utilizado para, por ejemplo, saber de las especies que estén en peligro de extinción, ¿no? Y también considerarlas como que si todavía están en riesgo o consideradas, ¿cómo se les llama? Algo así como genéticamente extintas, ¿sale? Es decir, no es lo mismo una población
realmente extinta que cuando está genéticamente extinta. No me acuerdo bien cómo es el nombre, perdonen, se los doy para la próxima clase si no me acuerdo ahorita. O a ver si alguna de ustedes se sabe la palabra, no me acuerdo bien. A ver un momento. Ok. Les digo, no es lo mismo cuando está completamente extinta, que de todos modos no se puede saber a ciencia cierta si algo está completamente extinto, pero se puede sospechar. No es lo mismo que decir que ya es genéticamente inviable, ¿no? O extinta. Por ejemplo, tenemos a los koalas y a la vaquita marina. Ok. Sabemos que todavía existen las vaquitas marinas. Pobrecita. Sabemos que todavía existen los koalas. Pero se han declarado extintos ya desde hace unos años. ¿Por qué? Porque genéticamente ya no tienen un acervo genético la población o la especie como tal ya no es genéticamente viable. Es decir, ya están tan emparentados los únicos organismos que quedan de vaquita marina y de koala, que si se siguen reproduciendo, de todos modos van a estar muy emparentados y entonces van a comenzar a tener problemas genéticos que los lleve a la extinción final. Es como pues bueno, ¿no? Es nada más, no es lo mismo tener 1000, o bueno, no, 100,000 individuos con, no sé, 8,000 variaciones genéticas que se pueden reproducir y entonces vamos a seguir teniendo ciertas mutaciones, pero que no nos van a perjudicar al momento de seguir viviendo, ¿no? No es lo mismo que tener, no sé, solamente 100 individuos, 100 individuos ya de la especie A, ¿no? ¿Por qué? Porque de estos 100 individuos, salen ya 25 familias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, y estas familias de esta especie, supongamos que son el macho, la hembra progenitores y una cría macho y una cría hembra. Sin contar quiénes son los parientes de los progenitores. Tenemos 25 familias. Pensemos que todos no están emparentadas directamente. ¿Qué va a pasar con estos? Bueno, en algún momento van a ser tan poquitos con los que se van a poder reproducir que estas familias van a quedar cada vez más estrechamente emparentadas. Pongamos mejor un ejemplo de 20, bueno, no, 3 familias, ¿no? Tenemos 12 individuos. Tenemos la primera familia, la familia A, la familia B, y la familia C. Entonces, ¿con quiénes se pueden reproducir?
Y usemos colores primarios. Segundito. Entonces, digamos, estos tienen estos genes, estos tienen estos genes y así. Si juntamos rojo con azul, que nos da morado, ¿no? Entonces aquí quedan estos morados. Oh, chihuahua. Perdón, Ok. Estos morados. Luego aquí quedan unos naranjas. Y aquí unos verdes, ¿no? Digamos que esta fue la última reproducción que tuvieron estos, para no complicarnos más. ¿Con quiénes se pueden reproducir estos para que no se crucen con sus parientes directos? Bueno, este morado se puede cruzar con esto y con este, ¿no? Imaginemos que el de la izquierda es macho y el de la derecha hembra. Igual este nada más se puede cruzar con este y con este. Luego este nada más se puede juntar con este y con este. Y este nada más se puede juntar con este morado y este azul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta especie es monógama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí tenemos una pareja. Ay, no, este es macho, ¿no? Una pareja. Otra pareja y otra pareja, ¿no? Y digamos que otra vez tienen 2 crías cada quien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a dividir esto a la mitad. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, estos tienen la mitad. Ay. Morada. Estos tienen la mitad verde. Y esto es la mitad naranja, ¿no? Ok, entonces el color los emparenta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, estos ya no se pueden cruzar con estos. ¿Por qué? Porque son primos. Y tampoco con estos porque son primos. Y estos tampoco se pueden juntar con ninguno de los otros porque son primos. ¿Y cuál es la complicación en el que sean primos prácticamente directos? Pues que tienen rasgos genéticos muy parecidos que pueden derivar en mutaciones genéticas que finalmente los van a hacer o estériles o que no puedan vivir tanto o lo suficiente para poder reproducirse o que sean un blanco fácil para un depredador y entonces sean más fácil de que coman o que no tengan las posibilidades de poder ser buenos depredadores y entonces se mueren de hambre, ¿no? Lo mismo pasa con la vaquita marina y con
¿Qué no dijimos? De los koalas, ¿no? Y ese es el problema. Bien. Ok, ya me desvío un poquito más. Pero bueno, ya. Ese es uno de los problemas por el que no podríamos tener una población tan pequeña. De hecho, como un dato rapidísimo, se cree que a lo largo de la historia de los seres humanos ha habido algunos eventos en los que estuvimos a punto de extinguirnos. Y y quedamos muy pocos, entonces llegó a tal grado que por eso los seres humanos somos 99.9% iguales a el resto de los seres humanos, ¿sale? Solo el 0.1%, si no me equivoco, o creo que es el 0.01% de nosotros los seres humanos es diferente a los demás, a los menos emparentados a nosotros, y esto podría deberse a que casi nos extinguimos y entonces los que existimos ahorita solamente venimos de una población muy reducida. Bueno, digo, aquí estamos, ¿no? Pero también sabemos que hay muchos problemas genéticos por otro lado, ¿no? Bien. Y bueno, una de las partes importantes aquí en la ecología de poblaciones es que hay una diferencia entre los organismos unitarios y los que ya están como más pegados, como las bacterias, ¿no? O los protozoarios. Pero bueno, están estos que tienen una forma altamente definida, ¿no? Que son, los podemos decir, individuos, organismos como tal, ¿no? Esta rana sabemos dónde empieza la rana, dónde termina y que no es parte de otra rana o no la confundimos con otra rana, ¿no? Igual estas chinches, este 100 pies, estos peces o este escarabajo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué problemas hay al momento de querer ver o medir, estimar la población que estamos estudiando? Bueno, algo que nos ayude sería que haya organismos unitarios, ¿no? Así los podemos contar, ya podemos saber que fulanito es 1 y perenganito 2. Pero, ¿qué problemas habría? Bueno, para poder saber un poco más de de la población, sobre la ecología de una población que estemos estudiando, necesitamos saber ciertas características, ¿no? Entre ellas las hembras reproductoras y la facilidad con la que estas hembras se pueden reproducir, ¿no? Entonces, el problema sería si tenemos hermafroditas secuenciales, es decir, que enlacen, por ejemplo, en las plantas, con pistilos, con los órganos reproductivos de un sexo y tienen la capacidad de cambiar de sexo durante su vida. ¿Como quiénes? Como las plantas, algunos peces, ¿no? Entonces, no podríamos estimar exactamente quiénes son los machos y cuántas son las hembras que existen, porque, por ejemplo, los peces, como los peces payaso, pueden cambiar, o el pez Napoleón, pueden cambiar de ser un macho. Tienen ambos órganos reproductivos, tanto machos como hembras, y dependiendo de las circunstancias, mediante hormonas que ellos mismos pueden segregar, se convierten o activan los órganos reproductivos de contrarios a los que estaban, ¿no? Es decir, por ejemplo, los peces payaso se sabe que viven en conjunto, ¿no? Viven con su pareja, el macho y la hembra viven en su anémona y tienen varios pececitos, ¿no? Ponen sus huevos. ¿Qué pasa si la hembra desaparece por algún motivo?
el macho puede cambiar de género y convertirse en una hembra, y para continuar con el acervo genético y continuar con su linaje, se puede reproducir con alguno de los huevecillos que hayan puesto. O en el caso de las plantas, que tienen la parte del macho y la parte de la hembra, también estas pueden llegar a fertilizarse a sí mismas o fertilizar a otros, ¿no? Y a su vez ser fertilizadas por ellas mismas o por por otro organismo de su misma especie que esté en otro lugar, gracias a pues los polinizadores. Bien, antes de continuar con las problemáticas para saber para poder estimar, inferir el tamaño poblacional, hay que ver las partes importantes de una población, qué es lo que la conforma, etc. Entonces vamos a esta. No es esta. A esta parte de la exposición. Ok. Bien, hasta aquí vamos bien, más o menos, o está más confuso, o cómo vamos. Ok. De acuerdo. Bien, vamos a hablar entonces de las propiedades emergentes. Un segundito, vamos a hacer esto. Bien, hablar de las propiedades emergentes, ¿ok? Esta parte la vimos rapidísimo la vez pasada. ¿Recuerdan qué es una propiedad emergente? Pero en ecología de poblaciones. ¿Se acuerdan? ¿No?
Bueno, ok. Bien, como sabemos... Ok, como sabemos, las partes que conforman o lo que conforma una población son los individuos de esta población, ¿no? Entonces, las características individuales o características de cada individuo y los procesos individuales de cada individuo de la población forman, obviamente, las características y procesos de la población. Pero, a pesar de que estas características y procesos están determinados de la población, se determinan basándose en las de los individuos, no solamente son la suma de estas características y procesos individuales, sino que emergen otras propiedades y procesos más por la interacción que hay entre los individuos. ¿Cuáles son estas? Bueno, mientras que entre las características del individuo están la edad y el estadio, el tamaño, el sexo y el comportamiento, las de la población son una combinación entre estas, ¿sale? Por ejemplo, la densidad o abundancia sería es la relación entre la cantidad de individuos que hay dentro de un territorio o un espacio determinados en donde se encuentran. Luego está la distribución de edades o estadios, que sí vienen directamente de la edad del estadio. La proporción de sexos y la disposición espacial. Después tenemos en los procesos individuales el desarrollo y el crecimiento, los movimientos, la reproducción, la alimentación y la muerte. Y los procesos poblacionales son el crecimiento de la población, el cambio de la distribución de edades, la mortalidad, la natalidad y la dispersión. Por ejemplo, el cambio de la distribución de edades vendría desde el desarrollo y el crecimiento, pero también de la reproducción y de la muerte. ¿Por qué? Porque, digamos, en estos lobos, ¿no? Ok. Bien. El cambio en la distribución de edades sería en el primer año, o bueno, en los primeros 3 meses del año, vamos a ponerlo como una A, primeros 3 meses del año, tendríamos, no sé, 4 adultos, vamos a poner mejor, tenemos 4 adultos, de los cuales 2 son machos y 2 hembras, ¿sale? En el primer trimestre. Después aquí tenemos la parte B. Que son en el segundo semestre. Digo, trimestre. Y aquí ya tenemos, digamos, estos ya se reprodujeron. Y tenemos 4 adultos, de los cuales, y 4 adultos y 6 cachorros, ¿no? De los cuales los adultos son 2 machos otra vez y 2 hembras. Y aquí son otra vez 2 machos de los cachorros y 4 hembras, ¿no?
aquí ya cambió la distribución. ¿Por qué? Porque hubo un nacimiento. Cambió la distribución de edades. Porque hubo nacimientos. Y también hubo un crecimiento poblacional. Y además esto fue a base de la reproducción. Después aquí tenemos en el segundo semestre o el tercer trimestre tenemos la parte C. Y aquí tenemos 4 adultos y 5 juveniles, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se murieron, hubo sí 2 machos y 2 hembras, pero aquí sigue habiendo 2 machos y 3 hembras, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los cachorros no logró llegar a ser juvenil, se murió y entonces, pues bueno, cambió, el crecimiento poblacional cambió y hubo un cambio en la distribución de edades, ¿no? Luego tenemos el D. Y al final del año tenemos 8 adultos. Bueno, no. Digamos, los juveniles tardan 2 años en reproducirse, ¿no? Entonces, ya al siguiente año, al siguiente año tenemos a los 4 adultos, 5 juveniles y otra vez 6 cachorros. Y aquí tendríamos entonces los 2 machos y ahora van a ser 3 machos y 3 hembras, ¿no? Y así sucesivamente. Van a cambiar estos procesos poblacionales dependiendo de lo que pase con los procesos de los individuos, pero no directamente el desarrollo y el crecimiento van a ser los únicos que van a hacer cambios en la distribución de edades, ¿no? O en la dispersión o en la natalidad, sino que también la reproducción, la muerte, si se alimentan o no, llevan a la mortalidad o no, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, estas propiedades emergentes salen sí de las características individuales, pero no son directamente proporcionales, sino que salen más de las que hay por individuo. Bien, la segunda parte es que al estudiar una población, debemos estudiar también el sistema poblacional. Y en el sistema poblacional lo podemos dividir en 2 partes. Lo tenemos que considerar como la población, es decir, los individuos como tal, y el ambiente, ¿sale? Y en el ambiente tenemos que contar la parte biótica, los seres vivos que conviven con la población, y los seres no vivos, o la parte abiótica, la parte que no está viva, que que interactúa también con la población. Aquí podríamos decir que son las partes como presas y depredadores de esta parte de la población, y lo abiótico, no sé, los cambios estacionales, de clima, no sé,
de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? O si viven junto a un volcán, pues también los cambios geológicos, entre otras cosas. Entonces, para el sistema poblacional tenemos que tomar en cuenta todo esto. La población y el ambiente. Bien. Ok, a ver, un segundito. Antes de